Buenas tardes, estimados estudiantes. Dado que la otra vez hubo algunos problemas técnicos, problemas de audio y que también esta aplicación es un poco nueva para todos nosotros, he resuelto también que como quiero que esto llegue a la mayor cantidad posible de ustedes, ojalá a todos, vamos a hacer esto en paralelo. Dejaremos un día a la semana, un lapso en el cual podemos conectar en tiempo real. Ustedes podrán hacerme todas las preguntas que necesiten. Y en solitario yo voy a grabar estos videos donde les voy a ir explicando algunas de las actividades que tendremos que realizar. Es decir, las de las guías, las de las diapositivas, etc. Si de todas formas hay alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran aclarar y no se entendió acá o no pudieron conectarse, pueden escribirme a mi correo electrónico y yo en cuanto pueda se los voy a responder. Para los que ya han enviado sus guías resueltas, también les voy a estar enviando la corrección a sus respectivos correos electrónicos. Pero eso no quita también de que podamos explicarlo acá. Dicho esto y hecha esta aclaración, vamos a empezar entonces a explicar algunos de los ejercicios de la guía que ustedes realizaron, después de las diapositivas y después el ítem donde ustedes tenían que crear ejercicios. Así que vamos a ir paso a paso. En primer lugar, vamos a empezar repasando un poquito acerca de los factores de la comunicación, porque para resolverlo tenemos que recordarnos al menos de qué se trataba, en qué consistía, etc. Habíamos dicho entonces que la comunicación como tal es un proceso, tiene varios pasos y también tiene algunos factores o elementos que intervienen para que pueda realizarse una comunicación efectiva. Ahora, ¿cuáles son esos factores y en qué consisten? Lo vamos a repasar ahora. En primer lugar, tenemos un emisor y un receptor. Cada uno de estos elementos responde a alguna pregunta o una pregunta que ustedes podrían formularse imaginariamente y con eso nos puede dar la clave cuando lo busquemos en un ejercicio. Emisor, el que emite ese mensaje, respondería a la pregunta de ¿quién habla o quién escribe? Según si es alguien que ha escrito una carta, según si es alguien que nos está hablando, explicando algo, etc. Después tenemos un receptor, que es quien recibe el mensaje, como su nombre lo dice, es decir, a quien le llega. ¿Quién lo escucha? ¿Quién lo lee? Estos roles son intercambiables. ¿Y esto qué significa? Que en el momento en que estamos hablando, por ejemplo, yo les puedo estar hablando a ustedes y yo soy la emisora, porque soy quien da el mensaje, y ustedes son los receptores, porque a ustedes les llega ese mensaje. Pero si, por ejemplo, tras haber hecho yo una pregunta, ustedes me la responden, entonces son ustedes quienes pasan de receptores a emisores, y yo, al escuchar, soy quien pasa de ser la emisora a ser la receptora. Recuerden también que cuando hablábamos de codificar o decodificar, tenía que ver con los procesos que hacíamos emisor y receptor. Cuando dijimos que la comunicación era un proceso y que tenía pasos, consta de dos principales. Uno que es la codificación y el otro que es la decodificación. Codificar es tan simple como que yo como emisora voy pensando qué es lo que les voy a decir a ustedes. Voy armando mi mensaje, eso pasa en décimas de segundo, y después de pensar y armar mi mensaje, yo lo doy. Esos tres pasos, pensar, armar, transmitir, es codificar. Y, por otro lado, el receptor escucha o lee ese mensaje, lo empieza a interpretar y lo va entendiendo. Es decir, recibir, interpretar, entender
es lo que compone la decodificación. Ahí vamos entendiendo nosotros entonces qué es lo que el emisor nos quiso transmitir. Si hay alguna duda, lógicamente la pueden consultar. Vamos a seguir ahora por mientras con lo de los factores, básicamente con que el emisor es quien da el mensaje y el receptor es quien lo recibe. Después de eso, tenemos ya el emisor y el receptor. El mensaje, por su parte, es el contenido de aquello que se nos transmite. Una información, un sentimiento, una afirmación, una pregunta, etc. Por lo tanto, el mensaje responde a la pregunta de qué es lo que se dice o lo que se escribe. Pero a su vez, ese mensaje puede expresarse ya sea por escrito, oralmente, y aquí tenemos el código, es decir, cómo se da o recibe el mensaje. Porque, lógicamente, no va a ser lo mismo al hablar por teléfono que al escribirlo por un SMS, por el Messenger, por una carta. Por lo tanto, el código lo entendemos principalmente como un conjunto, un grupo de letras, de números, de sonidos, de símbolos. Pero lo importante es que ese grupo de letras o de números lo entendemos todos y nos sirve para comunicarnos. Cuando hablamos en un ejercicio acerca del código, este puede ser oral, escrito o visual, principalmente. Como dato anexo de esto, el alfabeto también es un código, porque si ustedes se fijan, son las letras que utilizamos para escribir un mensaje y también contamos con sonidos que nosotros vamos articulando, que nosotros vamos hablando y que permiten que nos entendamos, la forma en que nosotros pronunciamos. ¿Cuándo, por ejemplo, el código sería visual? Cuando ustedes, probablemente más de alguna vez, han visto las señales del tránsito. Por ejemplo, van por la calle, por una esquina, y ven unas rayitas blancas. Esas rayitas, llamadas paso de cebra, sin decir ni una palabra, a usted le indica que por ahí usted puede cruzar la calle. Ese triangulito invertido que está en un poste y que hace que el vehículo que va pasando se detenga, es el se da el paso, y si ustedes se fijan no tiene ninguna letra, pero ese símbolo ya nos indica algo y como ya entendemos y sabemos qué significa ese símbolo, sabemos que ahí tenemos que detenernos porque eso es lo que significa. Ese es un ejemplo del código visual. Cuando hablamos del código oral, es que cuando ustedes están hablando con otra persona, eso es oralmente, a eso se le llama código oral porque estamos hablando, por lo tanto, en una situación comunicativa. Si decimos, estaban en la sala de clases y el alumno preguntó a los profesores, el código va a ser oral. Escrito, como el nombre lo dice, es cuando lo hacemos a través de la escritura, ya sea en un papel, en un mensaje, etc. Si se dice que el estudiante elevó una solicitud para pedir autorización, ya sea para alguna actividad o algo, ahí el código va a ser escrito, porque las solicitudes o los permisos que se piden, como más formalmente, suelen ser por escrito. Si hay alguna duda, lógicamente la pueden preguntar. Ahora, ya que vimos lo del mensaje y el código, el canal. ¿Qué es el canal? Así como, por ejemplo, está la palabra canaleta, que es a través de donde pasa el agua, aquí el canal se refiere a través de qué llega el mensaje. ¿Qué es lo que lo transporta? ¿O qué es lo que permite que ese mensaje pueda ser transmitido? Cuando hablamos del canal, nos referimos y hablamos también del soporte físico. El soporte físico es como lo más concreto o el aparatito a través del cual nos podemos comunicar. Si por ejemplo usted está hablando por un celular, el canal o el aparato a través del cual usted habla es el celular. Si por ejemplo ustedes están hablando con alguien, ¿qué es lo que permite que el sonido de mi voz pueda llegar a los oídos de la otra persona?
Uno podría decir inicialmente el aire, pero no, hay algo en el aire que permite que ese sonido llegue. Y esas son las ondas sonoras. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una situación comunicativa donde se está hablando o conversando,